Hola, buenas tardes. Se oye un poco fuerte, ¿no? Bueno, pues disculpad por la tardanza. Primero hemos retrasado un poquito viendo el interés que tenía la gente por meter las manos en la masa. Es el taller de pan, que está muy interesante. Y bueno, ya no nos ha ocurrido esto del sonido, sé que perdonad, pero empezamos ya. Esta es la mesa sobre variedades locales, en la que participan todas las personas que vemos aquí, que yo voy a presentar ahora a continuación. Es una mesa donde vamos a hablar del tema central de este evento, de esta feria, que son las variedades locales de cultivo, también llamadas variedades tradicionales. La protección y la recuperación de estas variedades tradicionales, como ya hemos tenido oportunidad de decir, son claves para conservar la biodiversidad agrícola o cultivada y, por supuesto, para conservar el patrimonio de los lugares, ¿no? Los recursos endógenos creados por las sociedades a lo largo del tiempo. Bien, el interés por recuperar estas variedades locales ha ido creciendo en los últimos años porque se está tomando una conciencia a nivel mundial de la pérdida de la biodiversidad cultivada en todo el mundo. El modelo de agricultura productivista, que es el modelo dominante, se impuso ya después de la Segunda Guerra Mundial y ha cambiado completamente el panorama de cómo cultivamos y cómo nos alimentamos en general, ¿no? Bien, es un modelo en el que hay una progresiva estandarización de los alimentos, de los métodos de producción y una pérdida permanente de los saberes tradicionales. Podemos pensar que a partir de los años 80 tenemos un punto de inflexión en ese, digamos, en ese sistema que es absolutamente incontestado y que a partir de los años 80 pues, hay una toma de conciencia de los efectos negativos del sistema agroalimentario global sobre la calidad de los alimentos, sobre la biodiversidad, sobre la salud humana y sobre la seguridad alimentaria. Actualmente podemos pensar que estamos en el inicio de un proceso de transición hacia sistemas más sostenibles y en este contexto pues, las variedades locales son fundamentales, son imprescindibles. Vamos a hablar en esta mesa sobre ellas pues, desde la experiencia que los distintos componentes de la mesa han ido teniendo en su trabajo por la conservación y el conocimiento de estas semillas y de estos productos tradicionales. Bien, va a empezar César Ortega García, aquí a mi izquierda. Él es consultor vitivinícola, es licenciado en químicas y es máster en viticultura y enología. Trabaja como enólogo en varias bodegas, trabaja en la bodega Los Barrancos desde el año 2000 y, muy importante, ha contribuido al movimiento asociacionista en torno a la vid, que se denomina, es la asociación vuestra, se llama Asociación Vitivinícola de la Alpujarra, perdón, no recordaba exactamente el nombre. Por otra parte, él ha sido artífice de la denominación de origen protegida Vino de Calidad de Granada y también fue componente de la mesa donde se realizó todo el reglamento, donde se elaboró todo el reglamento de este organismo de denominación de origen, de la DOC de calidad de vinos de Granada. Bien, su trabajo como enólogo está avalado por más de 20 años de trabajo con distintas bodegas muy significadas aquí en Granada y también, por ejemplo, en otras partes como en Murcia, en otros lugares. Como componente de esta mesa, en particular, queremos destacar su compromiso y su dedicación con los vinos de altura y vinos orgánicos y, sobre todo, también su presencia en foros, seminarios, etcétera, donde se trata de incentivar el cultivo y la protección de estas vides tradicionales. Bueno, pues tienes la palabra, César. Pues muchas gracias y ante todo agradecer a la organización la posibilidad de contar un poquito la historia, ¿no? Del tema de las variedades locales en la Alpujarra. A ver, yo había titulado esto Un regreso al futuro, ¿no? Porque a lo largo de estos 20 años, cuando yo empecé, había unos viñedos tradicionales con variedades tradicionales en la Alpujarra y a partir del año aproximadamente el año 2000
por parte de la administración y por la de la empresa, se quiso hacer una especie de reconversión de viñedos, ¿vale? Se pensaba en aquel tiempo que los viñedos que había no eran productivos, daban vinos de mala calidad y entonces pues hubo un empuje por parte de la administración, incluso con proyectos de investigación durante 3-4 años, para intentar demostrar que si cambiamos una serie de variedades que teníamos de siempre aquí por variedades internacionales o lo que se decía en aquel momento mejorantes, podemos tener mejores productos, ¿no? Entonces estaba incluso subvencionado. ¿Qué conllevó ello? Pues un cambio total de la mentalidad de los viticultores. Por ejemplo, el tema de las prácticas culturales, el viñedo tradicional de la Sierra de la Contraviesa son lomas, donde se respetan los pendientes, la tierra no se toca, punto número 1 de los viticultores de siempre. Con las nuevas propuestas que se hacían, para intentar favorecer la mecanización, se intentó abancalar los viñedos. Con lo cual, ahí perdemos mucha materia orgánica, cambiamos mucho la microbiota del suelo, que es una cosa fundamental, y estamos modificando las características edafoclimáticas de los suelos, por el tema de los movimientos de una hoja ruido. Otra de las circunstancias que ocurrieron fue un cambio de mentalidad en el sentido de trabajar con los viñedos. Viñedo tradicional, autóctono de la zona, eran viñedos con una formación muy rastrera, cerca del suelo, y nos dijeron que si cambiábamos a una espaldera, unas vegetaciones verticales, podríamos mejorar la calidad y podríamos hacer, y es efectivamente cierto, que fuera todo mucho más fácil de mecanizar, ¿vale? El tema de otra cosa que parece que fue una pequeña revolución fue el cambio, ¿no? Con respecto al tema de mantenimiento del suelo, respecto de que entra, al poder poner espalderas y abancalar, entra el tractor en juego, cosas que hasta entonces se hacía con muro, un trabajo con muro. Si entramos con tractor, aumentamos la huella de carbono y sobre todo favorecemos la compactación del suelo. Con lo cual también ese equilibrio microbiótico que hay en el suelo, pues un poco lo estamos perdiendo porque hacemos que el suelo sea mucho más anaeróbico, es decir, con menos oxigenación. Todos estos cambios nos decían que era para favorecer, y efectivamente era un poco la idea, no es que nos quisieran engañar, sino que nos decían que con todos estos cambios íbamos a tener vinos de mucha más calidad y va a ser más fácil para el mercado poder conseguir que las bodegas fueran rentables y los viticultores también, ¿vale? Y lo fundamental era que teníamos que cambiar el chip de las variedades. Teníamos aquí en la zona la variedad mayoritaria de la Jaén Blanco, la Montur, Perruno, Jaén Negro, Tintorera, Pedro Jiménez, Ricardera. Entonces, un poco nos instaban a decir que teníamos que olvidarnos de esas variedades minoritarias y cambiarlas por los Tempranillo, los Cabernet, los Syrah, los Chardonnay, el Sauvignon Blanc, etcétera, 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 porque con esa uva sí podíamos hacer vinos de calidad y vamos a entrar en el mercado y poder hacer cosas más interesantes y competir. Pues bueno, pues dijeron, vamos a hacerlo. En aquel momento pensamos que era una buena idea y entonces fue una reconversión bastante importante en la zona. Y ante esto que nos encontramos, que todo iba genial, divino de la muerte, hasta que nos lleva el cambio climático, nos suben las temperaturas de forma alarmante y esas variedades que nos habían dicho que eran mejorantes, nos damos cuenta que no se comportan como nos gustaría debido a las altas temperaturas que estamos teniendo desde hace unos 8, 10, 12 años. Con lo cual, de los tempranillos que teníamos en el año 2000 a los tempranillos que tenemos ahora, etcétera, etcétera, de variedades, nos encontramos ahora que hay una uva completamente desequilibrada. Un montón de azúcar en maduración, la acidez tirada por los suelos, los pH muy altos y sobre todo, lo que más nos interesa a los que trabajamos pues, también en bodega, que tenemos la piel muy verde y las semillas muy verdes, con lo cual los vinos nos van a salir unos vinos muy duros, muy astringentes, muy tánicos, y una cosa que... digamos que el cambio climático no ha cambiado las reglas del juego, con lo cual, al final, llega un momento en que te das cuenta y dices, bueno, y de lo que había aquí hace muchísimos años, con lo del cambio climático, que vemos que las uvas que hemos puesto nosotros, parece que solamente algunas se salvan y la mayoría no funcionan bien. Nos vamos a los viñedos viejos y como son viñedos multivarietales, que hay un montón de variedades en la misma finca, nos encontramos con vides con ciclo corto, con ciclo largo, que maduran antes, que maduran después, con lo cual el conjunto de ese viñedo se adapta muchísimo mejor al cambio climático, ¿vale? Entonces, ahí nos damos cuenta de que quizás
sin quererlo, pues no hemos un poquito equivocado, ¿vale? Y otra cosa que también ahora está un poco de moda es lo que se llama la agricultura regenerativa, que empieza a congresos, la agricultura regenerativa, la viticultura regenerativa en mi caso, y entonces va a las conferencias, va a los seminarios y al final te encuentras fotos de ovejas por el campo haciendo sus caquitas por los viñedos y cosas que dices, ostras, esto no hace en la Alpujarra y hace muchísimo tiempo que ahora está en lo súper moderno, con lo cual empiezas un poco a ver y dices, si hace 40 años se hacen cosas que ahora es un poco lo que todo el mundo está intentando buscar, quizás tendríamos que replantearnos un poco todo lo que hemos estado haciendo en estos 20, 22 años, ¿no? Y entonces en ello estamos un poquito. Máxime, cuando tienes entrevistas con algunos de los mejores enólogos de España, incluso del mundo, y ellos ahora lo que están buscando son dos cosas. Viñedos viejos de variedades desconocidas, porque ya también el mercado ha llegado a un momento que se ha saturado de tempranillos, de cabernet, de syrah, de chardonnay, ¿eh? Que hay muchísima influencia no solamente de la variedad, ¿vale? Que influye muchísimo el suelo y el clima, pero la variedad, en el fondo, desde un punto de vista comercial, la gente, entre comillas, está un poco también cansado de ver siempre las mismas variedades. Entonces, la gente del mundo del vino, los grandes enólogos, lo que están buscando es, como he dicho antes, viñedos viejos, si puede ser, con muchas variedades mezcladas que le dan un poco de riqueza, diversidad genética, etcétera, 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 ¿vale? Y entonces, pues, en eso estamos. Yo me di cuenta y digo, pues si tiene la Alpujarra, lo que tenemos es eso. Podemos incluso buscar viñedos y potenciar ese tipo de elaboraciones. Entonces, con respecto ya, 2 minutitos, con respecto al tema de las variedades, decir que en la Alpujarra tenemos variedades minoritarias, con respecto a lo que se puede encontrar en el resto del marco vitícola de España. Tenemos, como he comentado antes, Jaén Blanco, Jaén Negro, Montuva, Perruno, Pedro Jiménez, etcétera, 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 que es muy difícil encontrarte en otro sitio, esa multivariedad en una finca. Y aparte de eso, desde hace 3 años, desde el año 2019, desde la asociación estamos intentando buscar no solamente las variedades que ya tenemos, sino minoritarias que hay en muy pocos sitios. Entonces, hemos encontrado, en colaboración con el Rancho de la Merced, que es un centro de investigación vitivinícola el más importante de Andalucía y el segundo más importante de España, tenemos una relación y ya hemos encontrado una variedad que se llama la Yaqui, que le hemos hecho unos pequeños estudios enológicos y hemos visto que se adapta perfectamente al cambio climático porque mantiene muy bien la acidez. Entonces, la acidez es tan importante en viticultura del día como el grado de alcohol que tiene, ¿no? ¿Vale? También tenemos una Rojal tinta que es muy minoritaria, se da en otros puntos de España, pero es muy minoritaria. Aquí tenemos todavía algunos viñedos viejos donde encontramos esta variedad que también se podría un poco explotar, ¿vale? Y lo más interesante es que en un sondeo con la gente del Rancho de la Merced, estuvimos en algunas fincas sondeando, cogimos material vegetal, se lo llevaron, hicieron análisis de microsatélites y se dieron cuenta que hay 2 variedades con perfil genético desconocido. ¿Esto qué quiere decir? El Rancho de la Merced tiene un banco de genéticos donde tiene todas las variedades del mundo, las tiene allí, digamos, clasificadas. Entonces, estas 2 variedades no han encontrado allí. En su banco de datos, lo cual quiere decir que es más que probable que tengamos aquí 2 variedades que solamente en todo el planeta, solamente las tenemos aquí. Entonces estamos con ello un poco a ver cómo podemos volver a repetir pruebas y ya si se verifican estas conclusiones, ya ir a campo, multiplicar estas vidas, ver cómo funcionan en el ámbito de la viticultura y de ahí pasar a enología a ver qué resultados enológicos tenemos. Pero es muy, muy interesante, ya que en principio aquí tenemos 2 variedades que solamente en todo el mundo las podemos tener aquí. Y hay otras 4 que estamos pendientes un poco de volver a repetir exámenes, poder volver a repetir muestras porque se había perdido el material genético, no se había podido extraer adecuadamente el ADN. Estamos también haciendo un seguimiento. Y estamos hablando con viticultores para ver si somos capaces de, no solamente en estas fincas, sino en 4 o 5 fincas más, pues poder conseguir más. Hablando con los viticultores viejos, poder conseguir más viñedos que ellos no saben ni siquiera qué son, porque no tienen ni nombre. Entonces, esas plantas, coger material genético, analizar para ver si son o minoritarias o incluso que solamente están aquí en el Alpujarra. Lo cual sería, desde un punto de vista de diversidad, riqueza genética, tipicidad de los vinos, personalidad de los vinos, etcétera, 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 sería algo increíble. Y bueno, con esto, ¿ha sido?
Y con esto, pues nada, solamente de nuevo pues agradecer a la gente pues el haber contado conmigo para esta pequeña exposición. Gracias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, César. Vamos ahora con el siguiente interviniente, Alonso Navarro Chávez. Ya lo conocemos porque ha intervenido anteriormente en otras mesas, es el presidente de la Red Andaluza de Semillas. Él es agricultor e investigador, tiene ese doble perfil, lo cual tiene muchas ventajas, ¿no? Tiene una larga trayectoria en la defensa de las variedades tradicionales, desde esas dos dimensiones que él maneja, de agricultor e investigador. Muchas de las semillas que hay en la red andaluza proceden del trabajo de Alonso, lo cual hace que, bueno, sus propios compañeros lo definan como una joya. Además, él se ha demostrado siempre como un excelente educador y también formador de expertos y de agricultores. Ha tenido una trayectoria, tiene una trayectoria larga en proyectos del tipo Cerere o Diversifood, que son los últimos en los que ha estado involucrado con otros puntos y con otras comunidades e investigadores del resto de Europa. Y quizá lo último que quería destacar, aunque él ya lo ha puesto de manifiesto esta mañana, es que ha promovido el grupo de acción compartida, ¿no?, para la recuperación de los cereales antiguos, como ya hemos visto, además los que hemos tenido la oportunidad de asomarnos a su stand, ¿no? Bueno, pues ya os dejo con él, que nos hable de su experiencia en esta larga trayectoria de defensa de las variedades locales, especialmente de los cereales. Bueno, ¿escuchan? Bien. Buenas tardes. Buenas tardes y bueno, yo te voy a acompañar a agradecerle que es elogio y bueno, al final hacemos como todo, ¿no? Una persona que nace a través de una inquietud, ¿no? Y un proceso de la recuperación de variedades locales, digamos, de semillas, desde un trabajo sencillo, ¿no? Desde un agricultor de una familia tradicional que a través de semillas ve como su familia, digamos, sus abuelos, sus padres, van recuperando o manteniendo vivas estas variedades, ¿no? Y de ahí sale esta inquietud que se despierta en mí en una época, ¿no? Transcurría a través de la observación y, bueno, y de ver como la Real Andaluza y los agricultores, hay unas variedades que están por ahí perdidas, se levanta esa chispa, por decir, mi chispa es la propia, dice que es propia mía, que no es propia a través de todo esto, pero es que nace dentro de mí. Y, bueno, y la inquietud mía es pues, ver aquellas variedades, acercarme a ellas y empezar a recuperarlas, ¿no? Yo quería hacer un poco una reflexión, vamos a invertir un poquito la charla, porque dentro de mí siempre hay una sugerencia o un ser que pregunta, quisiera que me preguntáis aquella duda que tenéis vosotros ahora mismo en el pensamiento, porque estamos todos en el oído, en escuchar a nosotros, pero podéis soltarme alguna pregunta que si dentro de mi inquietud os podría responder. ¿Queréis preguntarme algo antes de que finalice mi presentación? ¿Queréis hacer alguna pregunta? Que tengáis dudas de cultivos, de estas semillas, porque es importante que preguntéis vosotros. Por ejemplo, esto de centeno es una variedad que no hace, fijaros, esto es siempre mi pillería, como yo digo, de hablar con nuestros abuelos o aquellos agricultores antaños que ya, como lo dije esta mañana, están un poco olvidados. Se llama Cristóbal, un abuelo aquí de Cádiz, y esta mañana viendo los cereales, pues siempre que veo un grupo de sabios, pues me acerco a ellos, pero no para pedir una semilla, porque siempre tenemos ese estar de, ay, dame esta semilla, no, te quiero intercambiar, no. Yo me acerco con ellos como una amistad y una alegría, porque estamos en un desarrollo, conocer primero, conocernos, y cuando nos conocemos, entra el intercambio, que es lo importante. Si no nos presentamos, no podemos llegar a aquello, ¿no? Entonces me ha encantado que estaba Cristóbal, y había dos compañeros más que no me acuerdo el nombre, y bueno, Paco y el otro, pero fijaros, el entusiasmo o de anzuelo que yo siempre lanzo, o tuve esta anécdota, es que cogí 3 espigas diferentes de los cereales que tenemos ahí en la exposición, y a cada uno le regalé una espiga. Entonces le he hecho como un compromiso, que no es compromiso, cada uno somos libres, de que yo tengo que sembrar este año estos cereales, y el año que viene se lo intercambien entre ellos. Eso es lo importante. Recuperen esta variedad, y después del fondo, si ellos lo pueden recuperar, lo compartirán con estos trabajos que estamos haciendo aquí en nuestras identidades, ¿no? Es un propósito que siempre que yo me he acercado desde que
tenía la red y anteriormente mi padre y mi abuelo, y yo me acuerdo que me acordaba que yo estaba cerca con la bandera, con la espada levantada, mi abuelo guardaba la semilla ahí de tomate, de pimiento. Aquello, escuchar las calabazas, todo eso lo he estado viviendo de pequeño, inconscientemente, o en delante, como le comentaba una compañera, ¿acordáis aquello de estar quija? Aquello, entonces mi puerta pegaba el vaquero, Alonso, ¿puedes venir tu hijo a ayudarnos a descargar el camión de caña de azúcar? Y claro, es una tradición que al final yo también he ido evolucionando de todo aquello, he ido aprendiendo otras partes técnicas y otras labores, ¿no?, de mi vida, y eso es lo importante, que vayamos viendo esos detalles, que en esos recuerdos no vamos a coger aquel manejo, pero aquella parte del manejo que lo podemos, como digamos, como yo siempre he dicho, meterlo en nuestra hormigonera y que active esa hormigonera y que dé vuelta, y cuando salga ese hormigón o esa tierra preparada, nos valga para esa reproducción de esa semilla. Porque para reproducir nuestra semilla es importante tener una tierra buena, pero que sea una tierra árida. Claro, ¿por qué tiene que ser más árida que esa tierra minada? Porque está la diferencia entre producir semillas desde una tierra nutrida y una tierra árida. Porque aquí vamos a producir la tierra nutrida para alimentar a este ser. Y desde esta tierra árida vamos a alimentar a esa semilla que se mueve genéticamente en la reproducción suya, y forcemos a que estas variedades locales, a la hora de cultivarlas, vamos a tener un resultado maravilloso. Como digo, por experiencia y actuaciones que desde trabajo con la red, que hemos estudiado variedades, hemos hecho campos de ensayo, ¿no? Yo particularmente cuando recibía una semilla de un agricultor, de persona que me acercaba a mi puerta, mi trabajo principalmente era cultivarla durante 2 años, ¿eh? Aquí hoy en día llegamos a un intercambio y no la intercambiamos, tenemos que hacer un cultivo previo de esa semilla que nos da en la mano. ¿Para qué? Para ver esos resultados y para ver ese comportamiento. Eso es muy importante, y a partir de esos 2 años yo empiezo a intercambiar, o yo empiezo a reproducir, o empiezo a comercializar, como yo empecé. Porque veía que es un producto que al final podemos tener, yo digo, tenemos una Andalucía para reproducir semillas maravillosas. Yo animo a crear grupos de productores de semillas, pero hacer una microempresa formal, que produzcamos semillas de variedades locales, que podemos tocar, podemos genéticamente a través de nuestros campos mejorarlas, y a través de aquellos laboratorios, porque necesitamos ahora mismo, en este mundo global que estamos, en un cambio climático, a donde nos acercamos, mejorar nuestras variedades desde un punto, digamos, desde la tierra, y incluso algunas veces tocado de laboratorio, pero que sean variedades locales, ¿vale? No nos confundamos, porque es una expresión que siempre hemos dicho que muchas veces, a través de esta cultura o este aprendizaje que tenemos que tener, es saber qué semilla tengo yo en mi mano. Hoy en día intercambiamos muchas semillas que por cultura o por información no sabemos lo que tenemos en la mano, pero cuando recibimos una semilla es importante saber de dónde viene y su trazabilidad, porque vamos a producir una variedad local, no aquello que nos han dado sin tener aquella base de información, porque si no estamos confundiendo, ¿no? Sabemos que una semilla hoy en día, podemos decir que una semilla a los 30 años variedad local, no, a los 60 años variedad local, ya no acercamos el límite, que es lo que me han hecho confundir, pero la semilla variedad local es aquella que ha tirado 100 años, ha sido traspasado de nuestros abuelos a abuelos, y ha llegado a nosotros. No confundimos ahí. Hoy en día hay como en el ambiente una producción que nos intercambia una semilla y a lo mejor nos llevan produciendo 100 años, llevan 30 o 50 años. No queramos que no nos podemos meterla, pero tenemos que hacer un estudio y valorar si eso entra dentro de esas variedades. Es importante que se apunte. Y no es fácil, ¿eh? Porque eso necesita un trabajo de campo, un trabajo de estudio, y llegar a tener una buena genética y tener una producción para que esta variedad de semillas, a este cambio climático que estamos acercando, se está adaptando. No quiere decir que las variedades locales todos van a aceptar este cambio. Nosotros mismos estamos viendo cómo este cambio existe a través de nosotros, y alguien lo está notando que está cambiando. Las semillas tienen esa fuerza, esa información, que algunas se quedarán en el vacío y otras soportarán este cambio. ¿Vale? Que yo digo la verdad, porque hay variedades de tomate que tú cultivas y al otro año parece que ha echado la variedad de tomate, pero yo cojo de tomate y es el que se está reforzando. Y seguimos cultivando hasta que ese tomate coge esa genética y automáticamente mejora su calidad, mejora su cosecha y su producción. ¿Vale? Como asociar hoy en día con la variedad de trigo, el trabajo que estamos haciendo de agrupación compartida, pues tenemos casi 40 variedades, como he dicho esta mañana, casi 80. Pero dentro de ellas estamos haciendo campos de multiplicación, pero asociados, digamos, 500 metros de una variedad,
otro 200 de otra variedad, 1 metro de otra, pero todas en el mismo campo. ¿Para qué? Para que haya, fijaros, no simplemente, sabéis que la variedad de cereales, de un 100, de 1 a un 7%, tienen tema de cruce, de polinización, pero yo busco la alelopatía de las plantas, fijaros, aquello que nosotros percibimos. Entonces, entre ellas mismas hay una comunicación y va a ir mejorando ese tipo de genética que estamos buscando para este cambio. ¿Vale? No sé si entendéis esa parte, pero es muy importante esa transformación y esa asociación, ya no de mezclar estas variedades, sino asociarlas unas con otras en nuestros cultivos, como siempre se ha hecho antaño. Antiguamente, el agricultor antaño sembraba los pimientos, sembraba los tomates y al final, ¿qué cogía? Aquella variedad que dentro de su huerta le daba unas características que se mantenía viva sin enfermedades, daba una cosecha que mantenía la mesa, como digo, y de ahí podía la semilla. Nosotros hemos roto un poco eso que cogemos semillas de cualquier lado, tanto de la parte de arriba como de la parte de abajo. Tenemos que tener una enseñanza de coger dependiendo, como yo digo, si el pimiento, no siempre cogerlo de la primera cruz, ¿vale? Pero acordaros que la asociación de estas variedades es lo que más nos va a generar una genética y una producción estable dentro de nuestros huertos y de nuestros saberes campesinos, ¿vale? Como hicieron madres como agricultor y como experiencia, ¿no? Hicieron que yo he producido desde variedades de melones, casi 60 variedades de melones. De tomate han pasado por mis manos casi 500 variedades de tomate, ¿no? Y yo trabajando, pero como investigador y como inquietud, ¿eh? Yo soy llamo investigador porque soy un agricultor que ha tenido como un toque distinto que, aparte de cultivar y llevar la tierra, labrar la tierra, nutrir la tierra, buscaba un poquito más, ¿no? Digamos, ¿por qué? ¿Por qué esta variedad? ¿Y por qué esta variedad me exige esto, ¿no? Entonces yo iba a aquello tras de mí buscando aquella comunicación a través de estas variedades locales, tanto de hortalizas como de cereales, ¿no? Y esa transformación que me iba a llevar a ser investigador y coleccionista de variedades locales. Por decirlo, he tocado casi pimientos, tomate, melones, maíz. De maíz me gustaría comenzar un ciclo. Del maíz no se habla mucho, pero aquí tenemos muy buenas variedades de maíz, escasez del agua, pero tenemos que adaptar este maíz al cambio climático. Tengo casi 60 variedades de maíz también, pero todavía no lo he llevado a ese trabajo y siempre me digo como, no, bueno, este movimiento hay que crearlo, ¿no? Todavía queremos el movimiento que estamos ahora mismo del tema de los cereales, ¿no? Por decirlo, y después, bueno, como agricultor, decirlo también de nuevo que está el día a día, ¿no? Y el compromiso como persona, ¿sabes? Y establecer y buscar después nuestra economía propia. Uno de los trabajos que a través de mi inquietud pues fui reproduciendo estas semillas. Veis que también tengo un puesto de plantas de plantas aromáticas de colección. Entonces fue donde estuve investigando y trabajando toda esta biodiversidad a mi alrededor. Entonces la gente me decía, bueno, ¿cómo puedes llevar tantas variedades? ¿Cómo puedes montar un puesto como mi negocio Miguel tan grande y con tanta biodiversidad? Pero ese era mi propósito, Alonso. Era esa biodiversidad alrededor de cada uno. Si consideramos o queremos tener biodiversidad, tenemos que tener diversidad dentro de nuestras capacidades. No quiere decir que seamos todos como yo, ¿no? Pero cada uno tiene una capacidad y un límite que llegaría a esa reproducción de tener una biodiversidad propia, que nos caracteriza y hacer y del ser mismo. ¿Queréis preguntar algo? ¿Tú quieres preguntar? Tenía una pregunta sobre que está bien ligada con sobre la polinización entre variedades, porque, por ejemplo, si uno quiere sembrar varias variedades de trigo, de centeno, por ejemplo, en su finca, la mezcla, la transpolinación, no sé si es una palabra correcta, pero la mezcla entre las variedades de lo que has hablado parece que es algo positivo. ¿Puedes sacar algo mejor aún o es una mezcla algo que confunde el proceso? No sé si entiendes lo que quiero decir. ¿Escucháis? Que suena bien, ¿no? Donde he explicado un poco que esta mezcla lo que hace es políticamente mejorar nuestras variedades. Después, como conclusiones, podemos aparcar y tener, como hoy en día hablamos, ¿no? De tener una pureza, entonces hacemos un trabajo más técnico y más específico.
pero estamos más en generar esa genética de estas variedades. Por ejemplo, en mi trabajo, claro, este año hemos tenido un cultivo de trigo y hemos tenido dentro de una parcela de 3 hectáreas, hemos tenido 6 variedades de trigo metidas y hemos tenido 1000 metros de cava forrajera. Pero aparte, he puesto una línea de colmenas, de abejas. Claro, estamos ayudando también a la biodiversidad que son las abejas, que no hace falta, pero y estamos haciendo un estudio y ver si esas abejas ayudan a esta polinización. Pero a tu pregunta, los trigos tenemos desde un 1 a un 7% que se pueden polinizar, ¿no? Cuando ya llega la época de polinización, se encuentra lo que es el polen, a través del viento, a través del movimiento, se pueden cruzar. Pero ese 1% siempre va a existir en todas las variedades. Dependiendo de la variedad antigua que tengamos, de qué variedad hablamos, vamos a aumentar el porcentaje o no. Pero, como he dicho antes, de antaño, ellos no se preocupaban por este requisito, sino que buscaban aquella que había cogido todos aquellos elementos de las más variedades para tener aquel tomate rosado de Cádiz, o tener aquel tomate verde o rojo de Cádiz, ¿veis? Entonces aquel agricultor, a través de aquella biodiversidad de su huerta, tanto el tomate como el melón, como el compañero de la uva, es decir, toda aquella biodiversidad que se cultivaba en los pequeños huertos era aquella observación de aquel agricultor que aquella planta tenía esos caracteres. Pero aquello era porque, como digo, parece que había información de arriba y pasaba a través de él. ¿Vale? Eso es, y hoy en día, como lo estudio, a través de obtentores de semillas, como yo, muchos más que son increíbles, que busca esa parte, entrar en grupo, polinizar en grupo y después al final del todo, de aquel cultivo, cogemos aquella planta que tiene aquellos caracteres, tanto de enfermedad, el desarrollo, del fruto, del aroma, la planta, los detalles de altura, la ramificación y todos esos detalles, se puede hacer a través de la observación o técnicamente tener un blog y anotando con estos caracteres. ¿Vale? Porque hoy día, si la tierra, como he dicho antes, es más nutrida, es mejor menos nutrida, porque vamos a motivar más esa genética. ¿Vale? Esa es mi experiencia. Y os digo porque yo he sacado semillas, por ejemplo, si sacáis un experimento, semillas de lechuga, semillas de rábano, podéis probar en tierras muy regaladas, que la lechuga sale como ahí media, casi no te llega el poco a hacer el cogollo, y al final te la da un compañero que tiene una huerta bien establecida, y al final te sale lechuga gigante. ¿Vale? Estamos como moviendo esa fuerza o esa sensibilidad de las semillas y de la variedad de antiguos, porque son muy movimientos. Al final, ser como aquella semilla que yo con ella me comporto, como yo digo, son mis niñas o son mis niños, ¿no? Entonces son movimientos vivos. Entonces nosotros queremos como encasillarlo. Pero lo importante es que sea libre, ¿no? Porque la semilla de variedades locales tiene que ser libre, pero tiene que ser libre en todos los conceptos para poder llegar a esa autorregulación del cambio climático y de lo que nosotros queramos con eso. Fue la parte de, bueno, quiero un poco con el tema de cómo ligamos esta parte al mercado, o cómo podemos influir, donde podemos producir y después llegar a la venta. Bueno, yo desde siempre lo he producido y llegó un momento que digo, no vendemos, no le damos importancia a cada carácter, porque hay mucho intercambio, pero necesitamos gente o grupos de gente que produzcan y empiezan a crear aquellas microempresas. Y después también la parte de la degustación, aquellos aromas, aquellos sabores que hoy en día se habla, nos están robando, digamos, estas grandes empresas o aquellas multinacionales, todo aquello que estamos expresando aquí hoy, como yo digo. Pero para eso estamos nosotros, para ir realizando un comportamiento y expresarla, que no nos engañe porque te dan este gusto de una observación, pero no estás probando aquello real. Entonces tenemos que dinamizar. Bueno, yo como animado, que siempre que vamos a pedir un plato, bueno, ese tomate que es un restaurante, yo antes me acuerdo del maíz, ¿no? Iba a un sitio y te ponía el maíz con la lechuga. Este maíz que este maíz, bueno, aquel camarero, aquel que te sirve, no tiene esa cultura. Entonces, nosotros como aprendiz, o como información, o como establecer esa cultura, tenemos que informar estas identidades, que es muy importante, porque si no ellos no establecen ese saber. Entonces, claro, al final tienes que como siempre pedir o acercar que la variedad local tiene que estar en nuestros platos. Pero ¿cómo acercamos eso? Que no es ser innovador por nosotros mismos, con los agricultores mismos, directamente, y con la ayuda vuestra de los consumidores. Bueno, nada, os dejo y... Bueno, pues,
Su tesis doctoral en botánica del Poniente granadino, pues se apoya fundamentalmente en el estudio de la cultura campesina, de la cultura rural, para poder recoger conocimientos, tipo de uso, manejo, etc. Especialmente de las plantas de uso medicinal. Desde 2015, Guillermo ha impartido clases de botánica farmacéutica y de etnobotánica y también de saberes campesinos tradicionales en la Universidad de Granada. Su experiencia en la catalogación y en el estudio del uso tradicional de plantas cultivadas y también de plantas silvestres es lo que le ha llevado a trabajar con nosotros en el proyecto que presentamos esta mañana, que trata o tiene su foco puesto en el cuidado de la agrobiodiversidad y en el intento de que esa agrobiodiversidad sea un recurso fundamental para el desarrollo local de los pueblos. Bueno, Guillermo, tiene la palabra. Gracias, Yolanda. Hola, bueno, buenas tardes. Sí, como bien ha comentado Yolanda, yo vengo del mundo de los estudios de la flora silvestre, esta rama que llamamos la etnobotánica, que no deja de ser palabras modernas para algo que se sabe de toda la vida, que es la relación entre el ser humano y las plantas, ¿no? El ser humano siempre se ha relacionado con las plantas para como alimenticia, para comérsela, para curarse, para vestirse, para calentarse, para construir su casa, etc. Aquí hay dos focos de atención, está claro. Uno es lo que es la planta, no es lo mismo tomarse una infusión de manzanilla que tomarse una infusión de menta. Cualquiera de vosotros lo sabéis, no sabe igual, no te produce el mismo efecto. Pero luego está el otro gran factor, que es el del ser humano, el saber. La semilla no es nada si no se sabe cómo ponerla en el suelo, cómo cultivarla, cómo manejar ese cultivo, si la habichuela se tiene que encañar o no encañar, si se pone a golpes de dos, si se enrama en el maíz, si se pone en mayo o se pone en septiembre, todo este tipo de cosas son básicas. En ese sentido sí que es verdad que yo tengo cierta experiencia en recuperar estos saberes tradicionales. Y bueno, tengo la suerte de trabajar en esto ahora mismo en la Alpujarra y para mí es una suerte porque Andalucía, pues, como también sabéis, ha tenido un papel histórico muy importante, donde hemos tenido varias culturas, hemos tenido una dominación musulmana, nuestros ancestros eran musulmanes que comían diferente, vestían diferente. Recomiendo que, por ejemplo, echéis un ojo a cómo se vestían la Alpujarra en el siglo XV, con unos vestidos de seda enormes, preciosos, mucho más vistosos incluso que cualquier traje de marca de hoy en día. Será fabricada aquí, con el cultivo, y ese es, por cierto, uno de los conocimientos que se han ido perdiendo, cómo se cultivaba la morera, cómo se tejía la seda. Hasta hace poco todavía quedaban teglares aquí en el Coqueira y se tejía la seda, algo que ya se ha perdido, mucho más allá del aprovechamiento, por ejemplo, que también se comentó esta mañana del fruto de la mora, ¿no? Es un fruto estupendísimo y que nosotros, como se dijo, comemos yogures con frutas del bosque, con frutas que de Escandinavia, teniendo aquí nuestras frutas y aprovecharlas. Por lo tanto, sí quiero poner el foco de atención no solamente en la parte vegetal, que es importantísimo, sino también en la parte de la transmisión del conocimiento. Y aquí, pues, tenemos ese bagaje, esa historia, con además haber participado del conocimiento del Nuevo Mundo, haber traído todo un montón de nuevas hortalizas de otras partes del mundo, también de Asia, etcétera, y haberlas experimentado aquí, haber mejorado esas técnicas de cultivo y haber muchas veces también favorecido la mejora vegetal de estas semillas, ¿no? Cuando uno piensa en los platos tradicionales españoles, pues desde luego que ni el gazpacho ni la tortilla de patata, porque no pueden llevar aquí más de 5 siglos. Otra cosa no quita para que la diversidad de gazpachos que se pueden hacer hoy en día con los tomates que, si habéis tenido la oportunidad de probar esta mañana, pues 15 tipos de tomate aproximadamente que hemos puesto, pues claro, saldrían platos muy diferentes. Si combinamos esa diversidad con la diversidad, por ejemplo, del aceite de oliva, de todas las variedades de olivo que hay también aquí en la Alpujarra, porque el olivo sí es una planta que más o menos se ha domesticado aquí, con genes de olivos que venían de Turquía, de Marruecos, de Grecia, etcétera, más los genes del olivo silvestre que había aquí en Andalucía. Entonces esto ha generado una diversidad que realmente no tiene parangón, por lo menos en Europa. Hay otros centros donde hay muchísima diversidad biológica en el mundo, como puede ser Mesoamérica, México, esta zona, como esta zona de Asia, etcétera, pero
realmente aquí tenemos ese valor, es una joya que tenemos y que no todo el mundo aprecia, ¿no? Bueno, la diversidad, claro que es muy importante, como César comentaba, la diversidad de los viñedos y que todo esto pues tiene un papel muy importante para estas palabras modernas que también ahora surgen también desde ámbitos científicos, etcétera, ¿no? La resiliencia, el cambio. Claro, la diversidad, claro, te permite adaptarse mejor al cambio. Si yo solo tengo un viñedo con una variedad y viene una plaga, pues probablemente se me muera el viñedo. Si yo tengo una diversidad muy grande de cepas muy antiguas mezcladas con otras más modernas, etcétera, probablemente una no me dé fruto esa temporada, pero yo puedo hacer un vino o comerme una serie de uvas también en esa variedad. Fomentar la variabilidad a un nivel de cultivo es igual de importante que fomentar la variabilidad vegetal en las zonas no cultivadas, en lo que es en los espacios de bosque, en la floresta, en lo que está fuera del cultivo forestal. Me viene a la cabeza, por ejemplo, una frase que leí al hilo del vino, ¿no? Los tartesos, antiguos pobladores de estas tierras, guardaban en ánforas de plata los mejores de sus vinos. Hace, ¿qué? 2000 años. Es decir, han pasado 2000 años que nuestros ancestros que ocupaban este territorio del cual genéticamente somos herederos, cultivaban este tipo de cultivo, la parra, y lo conservaban en el mejor de los metales que tenían, que era la plata salida de las minas de la Contraviesa, de Luján. Y 2000 años después tenemos un enólogo en esta mesa que nos dice que hay 2 o 3 variedades que no están catalogadas, que no están en las legislaciones para hacer el vino de la Contraviesa, y es simplemente un ejemplo de un cultivo. ¿Qué no podríamos decir de cultivos mucho más antiguos que se han dado aquí? ¿Qué no podríamos decir de los cereales que llegaron antes todavía probablemente? ¿Qué no podríamos decir de la lechuga que se domesticó probablemente por esa zona del mundo? Es decir, cada cultivo tiene su valor y su historia, pero desde luego que fomentar esa diversidad es garantizar la alimentación del futuro y garantizar el bienestar del mañana. Bueno, también os quiero comentar otro de los casos en los que me he metido. También es tierra de vino, pero es tierra de almendra esta. Yo me he tirado unos meses buscando una variedad de almendro que la he trazado bibliográficamente hasta el siglo XVII y que ya se ha perdido. Y resulta que es que no se había perdido la variedad, se ha perdido el nombre. Luego la había leído como almendra Jordán, era la más apreciada para la exportación tanto a Estados Unidos como a Inglaterra, y resulta que hoy en día los pocos que la tienen simplemente por este valor que mucha gente, porque ha tenido esta sensibilidad, lo que llamamos coleccionistas, por así decirlo, de variedades, que muchas veces son variedades que no tienen un mercado, no tienen una potencialidad de producción, no producen mucho o tienen unas características organolépticas que no son tan interesantes como las competidoras directas, etc. En el caso de este almendro Jordán, por ejemplo, pues, se llama aquí localmente malagueña mollar. Y aquí cualquier persona que conozca almendra sabe que la almendra malagueña es una de las más apreciadas, es de las más ricas, es muy dulce, es la principal que se exportaba, por ejemplo, para hacer el turrón de Gijona, etc. Mollar se utiliza para aquellos frutos en los que la cáscara se parte con la mano. Entonces teníamos una variedad que era la malagueña, la más apreciada, que no hace falta piedra, ni parte de almendra, ni nada. Eso tiene unas características, una presión de selección positiva, es el término correcto, es decir, antiguamente la gente quería ese ejemplo hasta que se mecanizó, se industrializó ese sector y al partirlo con máquina, pues la almendra blanca, de cáscara blanda se parte y no se queda la almendra entera, que es lo que busca el mercado. Eso ha hecho que en 100 años prácticamente esa variedad esté casi en peligro de extinción. Además ha resultado tener un valor añadido porque, bueno, los botánicos ponemos nombre a las cosas. De hecho, me gusta mucho recordar una frase que se supone que es el padre de la nomenclatura, que es Linneo, que decía: no se conoce lo que no tiene nombre. Si nosotros vemos 3 habichuelas y a las 3 le llamamos habichuelas, pero las hacemos diferentes y no le ponemos 3 nombres, que son adjetivos, como pueda ser habichuela garbancilla de pinta, friguelo y habichuela careta, por poner los 3 ejemplos que están allí en esas fotografías, pues se quedan todos dentro de lo mismo. Pues bueno, este almendro tiene ese valor añadido, además de que va a poder ser probablemente el tipo por el cual se va a aplicar el nombre de este almendro.
Bueno, simplemente entonces yo quería poner un poco de foco en que nuestro trabajo, desde luego que es importante, también tengo que decir que es muy satisfactorio. Yo estoy hoy muy congratulado, yo llevo tiempo trabajando, ahora llevo un año trabajando aquí en la Alpujarra, he hecho muchos contactos de muy buenos agricultores y me congratula mucho haber visto a varios durante el día de hoy, que estén aquí también, se interesen por esta parte un poco más científico-técnica del trabajo que yo hago con ellos, de hablar con ellos, de poco a poco ir ganándote la confianza, porque al final se trata, como bien han comentado los compañeros, es un intercambio. Yo no puedo llegar a pedir, yo llego e intento dar. Cuando no me satisface nada más que cuando llega un agricultor que me ha dado semillas que son de sus ancestros y yo le digo, ¿te hace falta algo? ¿Te puedo yo conseguir algo? Y me dice, sí, a ver si me consigues de esto que se perdió, como por ejemplo la papa copo de nieve famosa. Bueno, pues mira, pues la tenemos, te puedo conseguir, ya te daré, te la traigo. Es decir, esto siempre ha sido un intercambio de material, de semillas y un intercambio de conocimiento asociado a estas semillas. Bueno, pues no sé si queréis también preguntar algo, si no, pues te doy la palabra. Muchas gracias, Guillermo. Bien, vamos a dar ahora la palabra al último de los intervinientes de la mesa, a José Miguel Romero Molina. Él es licenciado en Biología, especialidad en Botánica, por la Universidad de Granada y después es máster por la Universidad de Córdoba en Agroecología. Cuando hizo su máster obtuvo el premio extraordinario tanto al máster mismo, a la realización del máster, como a su trabajo sobre el tomate segreño. Bien, sus publicaciones a partir de ese momento versan sobre todo sobre la conexión que existe entre la necesidad de conservar las variedades tradicionales y la necesidad que existe también de comercializarlas, especialmente a través de circuitos cercanos, a través de esos canales cortos o relaciones de cercanía entre los productores y los consumidores. Entre sus trabajos de investigación destacan especialmente, por lo que nos compete a esta mesa, el trabajo que hizo hace ya unos 15 años sobre la biodiversidad agrícola de la Alpujarra. En ese momento trabajó intensamente para la catalogación, para la recolección de semillas, etcétera, y la verdad es que fruto de aquel trabajo pues, es también en buena parte el que estamos haciendo ahora. Muchas de esas mismas semillas han sido ahora plantadas y multiplicadas para poder seguir trabajando con ellas, para poder seguir avanzando, para distribuirlas entre los agricultores de la Alpujarra, y eso ha sido una base importante sobre la que seguir progresando. Bien, otra cuestión que quería destacar es que José Miguel Romero es una pieza clave por su condición doble de investigador y de horticultor en todo lo que es el conocimiento y la reproducción de las semillas antiguas de las variedades tradicionales en toda la provincia, no solamente en la comarca de la Alpujarra, sino en toda la provincia. Ha trabajado en distintos puntos de forma muy activa, yo diría que es un activista, es una persona que realmente tiene una enorme capacidad para movilizar a otras personas, para generar tejido asociativo y para echar las redes, ¿no?, a mucha gente. Con lo cual creo que en él tenemos también pues una persona clave para que estas cosas progresen en la realidad de los campos y de los huertos de todas las comarcas de Granada. Tiene la palabra, José Miguel. Bueno, muchas gracias por la presentación. Sí, así hemos hecho cosillas ya. Conozco a los miembros de la mesa desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Que, bueno, escuchando el repaso que ha hecho Yolanda a lo que llevamos hecho, porque digo llevamos porque, por ejemplo, con Aroxi llevamos trabajado mucho, con muchos de los que estáis por aquí, con agricultores de hace muchos años que los conocemos, llevamos ya bastante años, con casas también, ¿sí? La verdad que estamos aquí entre amigos y encantados de estar aquí, y agradecidos y muy contentos de estar en la Alpujarra y estar en este proyecto que tenemos ahora. En fin, bueno, yo he tomado una serie de notas, ya se habla mucho sobre variedades locales y sobre
la importancia de la biodiversidad y los conocimientos asociados que tienen. Tampoco quiero repetir mucho. Sí veo importante, una vez que ya empezamos a tomar conciencia de la importancia que tienen estas variedades y la importancia incluso económica que pueden tener, y como recurso generador de empleo, como generador de riqueza en el territorio, pues la importancia de la transición hacia sistemas agroalimentarios distintos del sistema globalizado, que es el que nos ha llevado a la situación de que las variedades locales prácticamente se aboquen a la extinción. Porque ese sistema globalizado pues, nos permite traer productos muy baratos desde tierras lejanas, donde no se respetan los derechos, donde se esquilman los recursos naturales, donde no hay legislación. Entonces tiene productos a precios muy baratos, entre otras cosas porque la energía ha sido muy barata, ¿no? Entonces el petróleo se acaba, la energía ya no es tan barata, pues, se está dando un contexto cambiante en el cual las variedades locales yo creo que van a volver a tener la importancia que nunca debían haber perdido. Entonces, esa transición hacia sistemas agroalimentarios territorializados en distancias cortas es donde tienen un buen encaje las variedades locales y donde bueno, pues hay que transicionar hacia esos sistemas porque es ineludible e inevitable. Cuando hablábamos de cambio climático hace unos años, pues muchos pues no lo terminábamos de creer, sino en 2050 habrá subido 2 grados la temperatura, que 2 grados no es nada. Pero ya lo ha comentado César, en muy poquitos años ellos ya están notando esos efectos y lo que supone eso. Eso, pues, económicamente, puede ser una ruina de un sector en muy poco tiempo. Entonces, que estamos hablando de cosas muy serias, no es porque a mí me gusta conservar los tomates de mi bisabuelo porque estaban muy buenos, que también, pero no solo eso, que estamos hablando de un sector potente, de un problema grave y de una solución que la teníamos delante y que hemos estado a punto de perderla y hemos perdido muchas variedades que no se han llegado ni a conocer realmente. Entonces, pues ahí está esa importancia. Sobre el tema de la selección, estamos hablando de cómo se selecciona, qué llamamos local, qué no llamamos local. Tenemos que tener en cuenta los criterios de selección. Hablaba él del pimiento de la cruz, pimiento, en fin. Lo principal es que la variedad tradicional se ha venido seleccionando por sus características, sobre todo por el sabor, y sus características gustativas y su calidad. Y no por criterios productivistas, que es lo que se basa las variedades comerciales. Entonces, tiene esa limpieza genética, esa mejora, porque en realidad una mejora que los agricultores venían haciendo generación tras generación, pero basada en cosas importantes para el consumidor y para el productor, porque el productor tiene esa doble vertiente, era productor y era consumidor. Entonces, por una parte quiero una mata que me críe, que me eche mucho, que me produzca bien, pero no puedo dejar de lado que ofrezca unos sabores inmejorables y unas texturas y unas calidades. Entonces, los que estamos en el campo, como Lucy y yo, cultivando y además consumimos, pues, tenemos esa disciplina de intentar observar las dos vertientes. La selección es muy importante y los trabajos previos que ha comentado Lucy aquí son importantes a la hora de reintroducir variedades locales en los agricultores profesionales. ¿Qué nos ha pasado este año? Teníamos un stock de semillas y de variedades muy grandes y claro, hemos repartido plantas a muchos agricultores y claro, los resultados pues en unos casos se mejoran, en otros peores, no hemos hecho un estudio previo. Entonces, pues bueno, nos hubiera encantado que todas las variedades hubieran sido maravillosas y todo hubiera sido espectacular, pero claro, la realidad es otra. Pero sí hemos detectado precisamente haciendo cartas y haciendo un pequeño trabajo, pues variedades que tienen muy buenos sabores, variedades que, por lo menos en la finca donde yo estoy, me están dando resultados bastante aceptables en cuanto a productividad. Si alguien está en la cata de tomates, tenemos una variedad control, que es un tomate comercial, que lo tenemos ahí sembrado en la misma finca, y con eso comparamos productividades, sabores. Entonces, pues bueno, esos estudios son muy importantes a la hora de reintroducir la variedad en agricultores profesionales, porque el éxito, digamos, que esté prácticamente, si no asegurado, pero bueno, que podamos tener una certeza de lo que vamos a producir salga bien, que es lo que queremos, porque las cosas, pues, porque la variedad local al final, la manera de mantenerlas vivas es que se cultiven y que las cultiven los agricultores y que estén en el campo, que estén vivas. Porque si están metidas en un banco de semillas 15, 20, 30, 100 años, ¿qué ocurre? Pues ya no lo ha dicho César. En 10 o 12 años ha cambiado el clima, una barbaridad, pues imaginar las semillas que llevan 100 años metidas en un congelador, en el banco este de Noruega maravilloso que hay por allí. Pues cuando eso salga,
pues no sabemos qué resultado va a dar. Entonces, nosotros apostamos por bancos de semillas dinámicos, como el que tienen ellas de SILS, que bueno, pues lo que se trata es que se fomenta el intercambio, se fomenta que la semilla se mantenga viva. Y es lo que tenemos que intentar hacer y, bueno, seguir trabajando con esos test, con esa mejora, entre comillas, bueno, sin comillas, hay selección, lo que da mejor resultado, pasarlo a los profesionales de la agricultura y lo otro, pues también es material genético importante que hay que conservar. No se puede tirar nada porque a lo mejor se nos están escapando características que a priori no vemos. Entonces, toda la biodiversidad es importante, aunque nos centremos en ciertas cosas. Y bueno, se sacan cosas conclusiones muy chulas sobre el trabajo de los tomates segureños. Pues podríamos hablar ahora. Ahí cultivamos 17 variedades, no variedades, procedencias diferentes de distintos sitios de la Sierra de Segura. Se hicieron ensayos, productividad, cata, lo otro, pues nos hemos quedado con 3. Y esos 3 pues producen más, producen no sé qué. Y pues es una manera de eso. Yo ya tengo 2 variedades, yo me he quedado con 2, que yo las puedo producir y dárselas a un productor donde el clima sea similar, porque me producen muy parecido a lo que es una variedad comercial, con una calidad de sabores y eso espectacular. Pero claro, eso no era porque partíamos de 16. Había algunas que producían mucho menos y no eran tan buenas. Pues es que ese trabajo es imprescindible si queremos reintroducirla. Y bueno, quería comentar otra cosilla sobre el tema en este caso, de las vides, porque bueno, yo vivo en la zona norte de Granada, en el altiplano. También se han hecho prospecciones de vides y también se ha hecho un trabajo similar. Y han aparecido también algunas que no están catalogadas. Una de ellas se ha intentado, bueno, ya se ha conseguido que la legislación permita su vinificación. Eso supone 8 o 10 años de estudio y una cantidad de dinero impresionante para que te permitan hacer lo que toda la vida se ha hecho, que era hacer vino con esa uva. Porque ahí la gente la hacía, no sabían que esa variedad era diferente a otras y se hacía por el vino del país, que se mezclaban todas, como en Italia incluso, del Gordal de Galeta. Eso pues, no puede ser, ya se han ido los políticos, pero si hay alguno por ahí, hay que intentar agilizar esas cosas. No puede ser que tengamos que estar 10 años para poder hacer vino de una cosa que ya se viene haciendo tradicionalmente. Y lo mismo ocurre con las semillas tradicionales que no están registradas en el registro oficial de semillas. Pues no podemos permitir que variedades patentadas, que son un negocio para grandes multinacionales, tengan campo abierto y que se puedan cultivar con todas las facilidades del mundo. Además son las que te dan subvención. Muchas de ellas, si no pones la variedad que está recogida, no te dan la subvención. Entonces, eso no puede ser. Entonces, ahí tiene que haber unos cambios de legislación que flexibilicen esa utilización de las variedades locales. Y bueno, no sé cómo vamos de tiempo, pero ya con esto creo que dejamos. Tenemos un taller de extracción de semillas que ahora tengo que preparar. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias a José Miguel y a todos los componentes de la mesa. Si alguien quiere hacer aún alguna pregunta antes de despedirnos, pues este es el momento. Bueno, pues como no vamos muy bien de tiempo y veo que no os lanzáis mucho, pues vamos a pasar a la siguiente mesa.